Pues nada, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Cecilia Dreymüller, ¿no? Haciendo honor a la metamorfosis, ya ven cómo lo he llevado al extremo más radical. Y estamos aquí un poco para hablar de la relación de Kafka con los animales en la literatura de Kafka y con la relación también de Borges con Kafka, ¿no? Y en el libro de los seres imaginarios y todo esto, ¿no? Pero, bueno, para empezar un poquillo, tratándose del Festival Ja, no hay registro de cómo se reía Kafka, ¿no? A mí me interesaba mucho eso porque Kafka y lo kafkiano se le tiende a atribuir como un componente... Bueno, sí hay un, o sea, yo recuerdo en los diarios, en el libro que escribe Max Brod sobre Kafka, que es bastante particular como clave de lectura, digamos, hay un momento en el que dice, ayer Franz nos leyó el comienzo de Ya. El proceso, punto. ¿Cómo nos reímos? Sí, Claro que era como, o sea, te das cuenta de que lo que estaban haciendo es reírse a carcajadas sí. No, y que con un texto que leemos en clave siniestra, claro, y totalmente. cambia por completo la idea del adjetivo kafkiano, ¿no? Claro. Y hay testimonios incluso de en la aseguradora esta en Praga, en donde trabajaba Kafka, hay testigos de Kafka leyendo sobre un escritorio en voz alta, riendo a carcajadas, estas cosas que después con el tiempo se han convertido como en sinónimo. Pero yo lo me he preguntado, bueno, hay como las fotos de Kafka son en blanco y negro, entonces hay una gran duda que es el color de los ojos de Kafka, ¿no? Porque Sí. algunos dicen que es claro, otros azul, otros oscuros, ¿no? Y lo cierto es que yo creo que el rostro de Kafka es como el rostro Sí. arquetípico y paradigmático de un escritor, ¿no? Que luego Y, se perfecciona con Beckett, que y es como de, la y de un continuación insecto, de un escritor insecto. de un escritor insecto, pero de cara de escritor, ¿no? Sí. Que la cara de Kafka yo creo que después evoluciona a la de Beckett, que es como la cara de Kafka Sí. con una capa más, ¿no? O sea, la cara de Kafka, que si os fijáis es totalmente triangular, es una cara de insecto, para mí es una cara de insecto total, Sí. es la cara perfecta de un saltamontes o de una Mantis cigarra o religiosa, ¿no? De estas cosas, de un sí. insecto total. De hecho, es muy curioso cómo, sobre todo en las cartas a las novias, ¿no? A Felices, a Felice, nunca sé cómo se dice, él habla de sí mismo, él hace muchas referencias a sí mismo como insecto, ¿no? Sí, Y yo creo que en eso, digamos como que la primera aproximación al mundo de los insectos de Kafka es identitaria. Al margen de su empleo literario, Kafka piensa de sí mismo que no es algo humano, sino es algo infrahumano en un sí, punto. Entonces, hay una identificación con el mundo de los insectos que es totalmente identitaria sí, y por eso como que su asunción del mundo de los animales y de los insectos no es pedagógica, es lo más alejado al mundo de la fábula clásica, digamos, y es lo más cercano a el mundo de poner en cuestión la propia identidad y la propia mirada que mira el mundo, ¿no? O sea, sí, 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 es curioso eso, ¿no? Y no, y además lo curioso ahí en ese sentido es que incluso Kafka, digamos, como dices tú, se identifica con la parte insectívora, incluso va al género, dice que es la novela o es claro, el cuento, ¿no? Y ya, o sea, tiene una idea ya desde el principio como que un escritor no es exactamente un ser humano a partir del momento en que se asume claro. como escritor, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Y lo curioso es que a mí lo que me impresiona de los cuentos animalísticos de Kafka, y no sé si piensas esto, es que son realmente verdaderamente novedosos porque traen la idea de lo animal a una cosa que después va a ser Walt Disney, ¿no? La idea de que los animales están como humanizados Sí, trabajando e interrelacionándose con los humanos como animales y que hasta entonces, digamos, salvo en los textos muy, muy antiguos y muy, sí. muy, muy primarios, los animales son animales en los Claro. libros, ¿no? Fíjate, preparando esta charla y un poco viendo un poco el mundo previo a Kafka, ¿no? O sea, cuál ha sido como la historia natural
la relación literaria de los hombres con los animales, estaba pensando como que se podría hacer como una taxonomía también, ¿no? Está la taxonomía del animal antropomorfizado, digamos, que es muy antigua, ¿no? Que es la taxonomía de Apuleyo, es como una tradición muy antigua que luego deriva en la tradición picaresca, que deriva en la tradición de la fábula pedagógica, etcétera, etcétera, ¿no? Que básicamente es utilizar al animal para correr la perspectiva de lo humano, para hablar de lo humano desde una perspectiva levemente corrida y remozarlo, digamos, ¿no? Y además, déjame hacer la taxonomía. Es como la de los animales antropomorfizados, luego estaría los cuentos y relatos que en realidad hablan del vínculo entre los animales y los humanos, que sería, por ejemplo, el coloquio de los perros, ¿no? O algunos cuentos del propio Kafka, ¿no? El de las confesiones de un perro también. O el del mono, ¿cómo se llama? Informe para la academia. Informe para una academia, que básicamente de lo que trata es del vínculo entre las conciencias humanas y las conciencias no humanas, ¿no? Y hay un animal que ha adoptado alguna cualidad humana y lo que se tematiza es el vínculo. Y luego habría una tercera taxonomía, que yo creo que es la de Kafka, que es la de los insectos y los animales totalmente desvinculados de lo humano. Es decir, una conciencia no antropomórfica, sino totalmente disidente de lo humano, ¿no? Sí. Que es un poco la disidencia, la gran disidencia, ¿no? O sea, de lo humano, que en el fondo es la disidencia kafkiana, ¿no? Sí, pero es que es curioso también lo que mencionabas ahí de la fábula como un antecedente, porque Borges, cuando se refiere a todo Kafka, no solo a los cuentos de animales, dice que el gran mérito es no rebajar, pero sí atenuar o normalizar la idea de la pesadilla a la fábula, ¿no? Como que llevarlo a un terreno como más... no diría normal, pero sí más soportable, ¿no? De hecho, a mí lo que me impresiona mucho de los cuentos con animales de Kafka, y bueno, la Metamorfosis es un cuento con insectos, no sé si computa como animal, pero sí. Es la idea de cómo maneja la idea de lo normal y lo anormal, ¿no? Porque quiero decir, Gregorio Samsa se despierta una mañana convertido en animal, en insecto, cucaracha o escarabajo o lo que quieras, y entonces eso es anormal, e inmediatamente lo que a mí me impresiona y lo que me parece que es un rasgo de genio es que eso inmediatamente, más allá de la primera frase o de la primera página, se normaliza por completo. Y lo que es anormal es la forma en que se relacionan las personas normales con ese acontecimiento completamente anormal, ¿no? Con todo el círculo familiar alrededor de ese insecto, y de repente un hombre convertido en insecto se convierte en algo completamente comprensible, ¿no? O sea, yo creo que lo que hace Kafka es como la estructura de la fábula de animales natural, digamos, como que proviene de la época clásica y cruza todo el Renacimiento y la Edad Media, es que es una fórmula fija, es una fórmula de género, ¿no? Hay dos animales que están en lugares distintos y hay una como transmutación de posición, ¿no? El que está abajo al principio acaba estando arriba y el que estaba arriba acaba estando abajo y finalmente es como un enigma con su solución. La fábula es un enigma con su solución, ¿no? Lo que hace Kafka es elimina completamente primero elimina completamente la solución. Bueno, la moraleja, ¿no? La moraleja de la ecuación, y luego elimina, como dices tú, que es lo más interesante, la extrañeza. Sí. Entonces tematiza un lugar distinto. Por ejemplo, en la Metamorfosis, que es, digamos, el relato de insecto por antonomasia de Kafka, el hecho de que se haya convertido en un insecto, la extrañeza de que se haya convertido en un insecto ocupa 3 páginas en toda la novela. Sí. Y el resto, lo que está tematizado es el cuidado de la aberración, ¿no? O sea, es como cómo cuidamos de lo aberrante. ¿Qué hacemos cuando lo aberrante ha ocurrido, está aquí y hay que hacerse cargo? Sí. Básicamente ese es un poco el tema de la metamorfosis, ¿no? Sí. Bueno, pero además es algo que se repite, me parece que incluso en todos los cuentos animalísticos, ¿no? de Kafka, ¿no? El informe de la academia o en la idea de la... Quiero decir, el personaje animal de Kafka no es
como con Cuenta un poco de qué va un informe para la academia, porque a lo mejor no todo el mundo conoce el... Bueno, es este cuento con un simio, ¿no? Es un poco ridículo resumir los cuentos Bueno, de pero Kafka, sí, ¿no? entiendo, pero para que sepan de lo que hablamos. No me atrevo, la verdad. Bueno, un informe para la academia, si no recuerdo mal, es un simio que transiciona, igual que Cecilia ha transicionado a Rodrigo. A Rodrigo, sí. Es un simio que transiciona a humano. Y en esa transición, digamos, tiene una vaga remembranza de lo que fue su vida como simio. O sea, no ha dejado de ser totalmente simio y no ha logrado ser totalmente humano, pero se ha convertido en una especie de freak que se presenta un informe a la academia, se presenta en espectáculos de vodevil, etcétera, etcétera, como un simio transicionado que todavía incluso, bueno, tiene una compañera mona, sí, pero ya es en todo derecho un hombre, ¿no? Y es una criatura híbrida que eso es una de las cosas que podemos hablar, porque en realidad todas las criaturas de Kafka, tanto insectos como animales, son híbridas. Sí, son la conjunción de dos naturalezas. No, y además, quiero decir, se llama la metamorfosis o la transformación, tal vez el relato más famoso, pero la idea de la metamorfosis y la transformación está en todos los relatos de animales de Kafka, ¿no? Por ejemplo, en Un artista del hambre, esta persona que está metida dentro de una jaula y que va languideciendo y se convierte como una especie de performance, es suplantado por una pantera luego, ¿no? Una vez que desaparece él, ¿no? Siempre hay como una idea de pasaje de un estadio al otro, ¿no? Un artista del hambre, a mí es uno de mis relatos favoritos de Kafka. Yo insisto para contar un poco. Un artista del hambre es un relato sobre alguien que decide ayunar públicamente en un circo. O sea, Andrés va a resumir todos los relatos. Es que si no, tengo la sensación de que hablamos y no todo el mundo tiene por qué conocer los relatos, ¿no? Pero un artista del hambre es alguien que, por otro lado, ya es un ayunador natural, no tiene ningún esfuerzo en ayunar, no le supone ningún esfuerzo, que decide ayunar para un círculo dentro de una jaula. Inicialmente es un gran espectáculo que va a haber una gran procesión de personas, pero precisamente al batir todos los récords va quedando cada vez más sepultado entre las pajas de su propia jaula hasta pasar totalmente desapercibido, ¿no? Y convertirse literalmente un poco o situacionistamente en un animal. La jaula es lo que la convierte finalmente al artista del hambre en un animal. Sí, es cierto. Pero para mí, o sea, para mí hay dos cosas en los cuentos de bichos y animales de Kafka. Una es siempre lo híbrido, es decir, como que siempre hay una conjunción híbrida de dos naturalezas, y la jerarquía. Yeah. ¿Quién tiene poder sobre quién? ¿Quién es más? Es verdad. Y ese es, yo creo, como otro de los... Bueno, eso es un tema en Kafka en general, ¿no? O sea, ¿quién tiene el poder? Y quién tiene el poder siempre es una cuestión que no es fácil de resolver. Sí. Hay un poder burocrático, hay un poder mental, hay un poder físico, hay un poder sentimental, ¿no? Pero en los cuentos de animales el poder es fantástico, ¿no? Porque... Sí. No, y es curioso. Salió no hace mucho una edición de los cuentos de animales todos reunidos con un epílogo de Rainer Stach, que creo que estuvo aquí. Pero es muy curioso el modo, realmente, quiero decir, lo lees ahora y sigue pareciendo bastante vanguardista y bastante transgresor, el modo en que Kafka trae lo animal al terreno de los humanos, ¿no? Quiero decir, no hay una... O sea, se entiende lo animal como una parte de la humanidad, ¿no? No está como en absoluto separado. Por eso decía antes que Walt Disney es el que normaliza y populariza la idea de Kafka décadas antes, ¿no? Eso es muy curioso. Y hay una cosa que yo creo que es cierta, o es una intuición mía al menos, como que Kafka, los relatos en los que es más literalmente autobiográfico son los que protagonizan insectos o animales, ¿no? Sí, y estaba pensando ahora al volver a leer para esta charla La Metamorfosis, que realmente hacía mucho tiempo que no la volví a leer, de repente me di cuenta de algo que tiene una gran importancia en la vida de Kafka, y es el momento en el que deja de comer carne, que en el fondo es un poco como su disidencia de dejar de intentar parecerse a su padre. En el momento en el que él decide no comer más carne, que creo que lo relata además en la carta del padre, es el momento en el que él desiste: yo no voy a ser esta persona, yo soy otra cosa, y al dejar de comer carne dice: me voy a convertir un poco en lo que soy.
Y hay un momento en la metamorfosis que a mí me parece fascinante, que es cuando hay que alimentar al escarabajo, donde la hermana, cuando todavía es amorosa con él, le sirve las comidas que le gustaban acá, creo que se llama también, ¿no? Sí. Cuando era un ser humano, ¿no? A Gregor, exacto. Y entonces, hasta que descubre que lo que le tiene que dar es comida podrida. Sí, que están todas esas cosas que se van como metiendo en el caparazón, ¿no? Que Y él descubre que lo que le gusta es, en su nueva naturaleza, la putrefacción. Sí, ¿no? O sea, es su identidad. sí. Entonces, me pareció como una cosa como totalmente fascinante y autobiográfica, ¿no? En un punto como muy brutal, ¿no? O sea, de asunción de su identidad. No, pero y además que increíble que él lo entendiera como algo cómico y gracioso, ¿no? Sí. Eso, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé cuándo tú llegaste a Kafka por primera vez o qué fue lo primero que leíste. Yo lo primero que leí fue La Metamorfosis. Sí, creo que todos entran por ahí. Sí. En Argentina, además, había como La Metamorfosis tenía un sitio especial porque estaba esta supuesta traducción de Borges que teóricamente no era tal, con ese pequeñísimo prólogo al principio. Creo que era La Metamorfosis y otros cuentos, creo que era un volumen. Sí. Y eran otros ¿Cuándo tiempos. fue la última vez que leíste La Metamorfosis? La Metamorfosis lo debo haber leído ahora unos 10 años o algo por el estilo. Yo es que, como la he leído ahora, me ha ocurrido, yo no sé si os ha pasado alguna vez a vosotros, cuando releéis un texto, mucho tiempo de haberlo leído, un texto que ha sido importante en vuestra vida, y os dais cuenta de lo errada que estaba vuestra primera lectura con respecto a la siguiente lectura, ¿no? Entonces, yo recordaba de mi lectura previa que lo importante en La Metamorfosis era que el amor de la hermana, que sigue tocando el violín para él y llevándole alimento y ocupándose de correr los muebles para que no se golpee con cosas y tal, era lo que sostenía la dignidad del insecto, ¿no? Era un poco como... Y mientras existiera ese vínculo, el insecto sería digno. Ese era como el vago recuerdo que yo tenía de eso, ¿no? Y ahora, al releerlo ahora, veo que en absoluto la metamorfosis no tiene que ver con eso, ¿no? Porque la hermana el insecto es casi instantáneamente una molestia para la hermana también. Exactamente. O sea, yo por ejemplo, la primera vez que leí La Metamorfosis, lo leí, tengo que decir la verdad, o sea, no sé, lo habré leído a los 10, 11 años, pero... Madre mía. Pero quiero decir, pero es que todos sabíamos más o menos qué era la metamorfosis a esa edad, porque quiero decir, se sabía de qué trataba en una cierta clase media intelectual de Buenos Aires de los años 70, 60, pero lo leías un poco en tándem con todas estas películas radiactivas de mutantes y de hombres que se convertían en La Mosca, por ejemplo. ¿no? Quiero decir, no estaba lejos de eso, lo asociabas inmediatamente a esta especie de cine macartista radioactivo de los años 50, 60, que eran las películas que se daban por la televisión. Sí. Entonces lo que le pasaba a Gregorio Samsa no era muy diferente de La Mosca, se lo leía casi como terror, ¿no? Claro. Y lo curioso es esto... Pero La Metamorfosis no tiene nada de terror. No, pero claro, pero decías, bueno, es un hombre que se convierte en insecto. Sí, sin duda, pero esta lectura activa también otra cosa que siempre me pasa en las lecturas de Kafka, y es que lo siniestro está corrido. Sí. Como que en el fondo lo que genera la sensación de siniestro en La Metamorfosis es la explicación de cómo hay que manejar las cosas para que sigan funcionando. O sea, la minuciosa descripción de, bueno, pero aquí hay que correr la mesa, pero bueno, pero el bicho sube por la pared, entonces hay que apartar esto, pero la comida, ¿dónde la dejo? Pero esa especie como de minuciosa descripción del chiquitaje. No, pero además es cierto eso, quiero decir, una de las constantes en Kafka, no solo en la Metamorfosis, sino en las novelas, es la idea de la incomodidad y la complicación de algo, ¿no? De cómo manejar. Y estaba muy bien esto que decías recién ahora, porque cuando uno lee por primera vez la Metamorfosis es pobre Gregor Samsa. Sí. Y a medida que van pasando los años dices, pobre la familia de Gregor Samsa, ¿no? Tener que aguantar, a medida que uno va también lidiando con
parientes que se van convirtiendo en un problema, digamos, ¿no? Se cambia, es horrible esto que estoy diciendo, ¿no? Pero es la verdad, quiero decir, se cambia y ese también es una novela sobre los cuidados. Habría que poner un blur detrás de la metamorfosis. La gran novela sobre los cuidados. Pero la metamorfosis. Pero es que es así un poco, ¿no? Sí, es una novela sobre los cambia cuidados. un poco el signo, digamos, quiero decir, la situación de la víctima. Exacto. Y del victimario sobre todo porque hay una transición importante en la metamorfosis, y es que el victimario, o sea, la víctima, quiero decir, Gregor en este caso, cada vez tiene menos conciencia de víctima. Es decir, su desvinculación de lo humano es totalmente desaprensiva al final. Es como que no tiene ningún problema en abandonar el mundo de los humanos, ¿no? Al final. O sea, hay tanto desafecto de un lado como del otro. No, y además, quiero decir, a medida que van pasando los años y las relecturas, uno empieza a pensar, ¿por qué te convertiste en insecto y por qué hay algo de culpa? La persona que se convierte en insecto asumió y aceptó. ¿Por qué alguien se convierte en insecto misteriosamente? No hay explicación, es una sola frase, la primera frase de la... Pero quiero decir, ¿hubo algún tipo de resistencia de Samsa a convertirse en insecto? Dijo, bueno, ya soy insecto, ¿no? Claro. Bueno, pero recuperando el mundo, jerarquías, ¿no? Sí. Es muy interesante como la conciencia de la jerarquía y de quién depende de quién tiene poder sobre quién, es muy interesante. En la propia metamorfosis, Gregor, que es el chico más joven de la familia, es el que hace el aporte económico más importante. De hecho, cuando se convierte en un insecto, toda la familia dice, ¿qué mierda vamos a hacer ahora? Claro, dependen de él. Pues nos hemos quedado sin ingresos, ¿no? Pero la mutación natural, que habría sido que la familia se empobrece, no, todo lo contrario. El padre vuelve a trabajar, se enriquece, se convierte en una persona como más saludable. Sí, bueno, todos se ven obligados o sea, bueno, quiero decir, es otra forma de metamorfosis la que experimenta el resto de la familia, ¿no? Exacto. Hay una metamorfosis doble, ¿no? Sí. Y además, quiero decir, volvemos al tema de la primera lectura y de la relectura, ¿no? En el momento en que Samsa muere finalmente, cuando lo lees por primera vez es qué horror. Y cuando lo vas leyendo con los años dices, bueno, qué alivio, ¿no? Esta familia ya se ha quitado de encima. Quiero decir, no me parece... Me parece muy astuto de parte de Kafka, y esto tiene que ver con el genio, el que la metamorfosis sea en un insecto gigantesco. Podría haber sido cualquier otro animal. Claro. Y no hubiera producido ese efecto de... Sí. Lo bueno de Kafka es eso, que todas las cosas son lo mismo y su contrario. Sí, a la vez, es verdad. ¿no? Es verdad. Entonces, yo creo que por eso también Kafka funciona también para la interpretación, ¿no? Porque todas las interpretaciones son aplicables, todas las víctimas son victimarios a la vez, todo lo siniestro es risible, todo lo risible es siniestro, todo... Bueno, es el mérito de los grandes clásicos, digamos, de que, quiero decir, no hace falta Freud, ¿no? Está todo antes ya formulado de algún modo, ¿no? Claro. O sea, a diferencia de la fábula, que es un poco un enigma con su solución incluida, Kafka como que trabaja más en el mundo de los arquetipos, ¿no? Parece, sí. No, y no te da ni siquiera la redención, el consuelo o la justificación de una moraleja. Nunca hay moralejas, claro, ¿no? En Kafka, no, que es una de las condiciones de toda fábula, se supone, ¿no? Exacto. Y también es la razón por la que aparecen tantos animales soñados, tantos animales en los sueños de Kafka. Sí. Kafka sueña muchos animales híbridos. Sí, bueno, de hecho, en el libro de los seres imaginarios de Borges, lo único que Borges podría haber rescatado a una cantidad de rescata varios, ¿eh? Rescata 2 o 3, creo. No, hay un solo. En el libro de los seres imaginarios de Borges hay un solo capítulo muy pequeñito que es a partir de, creo que es una parte de los diarios, esto Ignacio lo sabrá mejor que lo ha editado, que se llama Un animal soñado por Kafka, que él lo describe como una especie de canguro, pero con una cola de zorro muy larga. Y es genial lo que dice Kafka ahí, porque dice que el ser humano en su sueño está todo el tiempo tratando de cogerlo al animal por la cola. Sí. Y este animal
le quita la cola y el ser humano va detrás de la cola y le quita y se la quita y se la quita y llega a la conclusión que dice, tal vez me está domesticando. Tal vez el animal está domesticando al hombre, ¿no? Exacto, exacto. Sí, que es muy, muy impresionante ese momento, ¿no? Pero hay más. ¿Hay más, sí? Sí, porque yo los apunté. Ah, mira. Dice los deberes, Cecilia. No, yo leí eso. Hay 3, de hecho. Hay uno que además es muy interesante, que se llama Odradek, que lo apunta Borges también. Claro, pero es que el Odradek es después... Odradek es un Sí. aparato más que un animal. Es verdad. Es un aparato con una condición identitaria. Es un aparato, es un curso de hilo que camina y que está roto, además, ¿no? Ya. Y que su condición es que no tiene utilidad. O sea, lo que se pregunta a Kafka al ver a este Odradek, que es como un aparato mecánico que está roto... ¿Pero la palabra Odradek la inventa Kafka realmente o es anterior? No lo sé. Está apuntado en el libro de los seres imágenes. No sé de dónde está la referencia de Kafka, pero es de Kafka. Ya, ya. Y entonces lo que se pregunta a Kafka es... O sea, lo siniestro que genera Odradek es que al no tener utilidad no puede morir. Y es la inmortalidad lo que lo vuelve siniestro, precisamente. Qué fuerte. ¿No? ¿Y cuál otro hay? Y hay otro más. Ilumíname. Uno que se llama una cruza, que es un animal que es mitad cordero y mitad gato, que yo no sé si es un animal que aparece en un cuento o en un sueño. Bueno, pero es que eso es un problema. Que es mitad cordero y mitad gato. Y dice, tiene la inquietud del gato y la del cordero. Trata de comunicarse con él todo el tiempo, Kafka, pero él piensa que tal vez el destino más natural de esa criatura es el carnicero, cosa que siente tanto más cuanto más humano es el animal. O sea, cuando el animal se vuelve más humano, porque es un animal que gusta mucho a los niños, más Kafka tiene la sensación de que es carne de carnicería. Y eso es anterior. No cuando es más animal es más carne de carnicería, sino cuando se vuelve más humano es más carne de carnicería, ¿no? Qué genial, ¿no? Sí, sí, pero eso es curioso. Bueno, Ignacio supongo que a mí, quiero decir, Ignacio hizo la edición de los cuentos de Kafka nuevos, que para mí significó un problema gravísimo porque descubrí que muchas cosas que eran cuentos no eran cuentos finalmente, que eran anotaciones de diarios. Por ejemplo, mi cuento personal favorito de Kafka, que resulta que no es un cuento finalmente y que podrían ser animales, dice A y B, es una confusión cotidiana que se llama de tipo que va subiendo por la escalera y se cae y algo por el estilo. Y eso finalmente resulta que no es un relato, ¿no? Que va como de vuelta la idea de la metamorfosis, ¿no? No lo conozco. Y quiero decir, cuando tú leíste por primera vez La Metamorfosis, ¿cómo lo leíste? ¿A qué edad? O sea, mi primera literatura mi primera lectura de La Metamorfosis de Kafka, ¿no? era mi primera lectura de Kafka fue La Metamorfosis también y fue... Claro, yo leía como buen adolescente en clave totalmente sentimental. Claro. Yo estaba, como todo buen adolescente, buscando una historia amorosa. Y la historia amorosa que encontraba era la historia de la redención del amor de la hermana por el insecto. O sea, la sensación de que lo humano degradado puede seguir siendo humano si hay alguien que lo sostiene en el amor, digamos. Eso fue como mi lectura juvenil. Y ahora, claro, al leer digo, Dios mío, o sea, para nada, ¿no? O sea, es como, o sea, no solo es imposible, es inexistente esa lectura, ¿no? Pero por eso hablaba de cómo nos inventamos, o sea, cómo nuestras percepciones de los libros son literalmente inventadas, incluso siendo lectores razonablemente cuerdos, leemos lo que queremos leer, literalmente. Bueno, pero también creo que eso es uno de los méritos de los clásicos, ¿no? Que van creciendo con uno y cambiando con uno. Quiero decir, los textos inamovibles. Por ejemplo, si yo volviera a leer Sandokan de vuelta ahora, yo creo que no sería muy diferente a lo que leí cuando lo leí por primera vez, seguramente con menos entusiasmo, ¿no? Pero autores como Kafka o como Borges, digamos, están todo el tiempo mutando con uno. Y las claves contemporáneas. O sea, yo leía La Metamorfosis y digo, esto es una novela sobre los cuidados, ¿no? Pero también es una novela sobre la eutanasia, en realidad, también, ¿no? También. Es una novela sobre el deseo de dejar de vivir, que se va apagando paulatinamente en el Gregor insecto, se va apagando paulatinamente hasta que llega un momento en el que su conexión con el mundo es
pretérita, espectral. Bueno, pero yo creo Entonces, que... por eso no asistimos con tristeza a la muerte del insecto, sino con alivio, ¿no? No solo porque percibes el alivio de la familia al desaparecer el insecto, sino por el alivio del propio Gregor. Sí, ¿no? pero ese es el tema de Kafka en todo Kafka, ¿no? El salirse del mundo y salirse de las estructuras establecidas y convertirse, quiero decir, en un outsider, ¿no? Lo Sí. curioso es que la literatura de Kafka, digamos, que es la literatura de un outsider en principio, que incluso llega a decir que a Max Brod que quemen todo, lo cual, como Sí. todos sabemos, yo creo que lo pide sabiendo que no lo van a hacer, ¿no? Sí, Porque, sí. bueno, Henry James quemó todo lo que quería quemar él, digamos, antes, ¿no? Si quieres quemar, lo quemas tú. No Y tienes por Gogol qué- también. También, solito. digamos. Pero me parece que la idea de... A mí me gusta mucho la idea de Kafka como empieza siendo el símbolo del outsider absoluto para acabar siendo el insider definitivo y como gran símbolo del siglo XX, ¿no? Es muy curioso eso, ¿no? O sea, para mí Kafka, o sea, un poco con la lectura que permite hablar del lunes con la prensa del viernes, como dicen en Argentina, Ya. es un catalizador, ¿no? Es un catalizador del siglo XX a todos los niveles, ¿no? Sí. Psíquico, moral, político. Y como buen catalizador, pienso como en otro supercatalizador del siglo XX, que es Bob Dylan, ¿no? O sea, Sí. son como, los catalizadores son catalizadores involuntarios en un punto. O sea, como que hay un montón de confluencias de elementos personales que lo favorecen. Por ejemplo, su condición de judío, por ejemplo, su condición de vegetariano, sus dificultades para establecer una relación sentimental. Todo eso son condiciones muy modernas o muy hipermodernas, digamos, ¿no? Que eran anomalías en su tiempo, Sí. pero que lo vuelven hipermoderno o hipercontemporáneo ahora. Pero por otro lado, hay algo mágico en Kafka que es realmente como que estaba siendo como una especie como de catalizador de algo que iba a venir. Sí. Que estaba a punto de ocurrir, que estaba electrizando el aire. Bueno, es la teoría de Borges en este texto que se llama Kafka y sus antecedentes, Claro, o algo estilo. claro. Pero esta idea de Borges es realmente genial, la idea de que uno influencia hacia atrás. Claro, que ¿no? Kafka es un predecesor de Dante, ¿no? Sí, y que además, quiero decir, también, si lo piensas un poco, un cuento... Son cuentos con seres humanos, pero que no dejan de ser animalísticos en el sentido que son como especies, ¿no? Como incluso los puedes ver expuestos dentro de una jaula y con un cartelito explicando lo que son, ¿no? Por ejemplo, a mí me impresiona mucho la idea de que todo Kafka está en Bartleby de Melville y en Wakefield de Hawthorne, ¿no? Sí. Y que está casi todo el siglo XX. Sí, son dos cosas. Pero entonces uno puede decir, bueno, Kafka no es tan importante porque lo vieron antes. Pero es que si no existiera Kafka, estos que lo vieron antes no serían kafkianos. Eso, Claro. eso es lo curioso, ¿no? Claro. Yo estaba hablando de cuentos favoritos de bichos y animales. Para mí mi cuento favorito es Josefina la cantora. Sí, decías hoy en el la almuerzo. cantante, decía hoy en la comida alguien. Sí. O la cantaora. Sí. Josefina la cantaora. Que es un cuento de ratones, ¿no? Donde hay un ratón que es Josefina, que canta y chirría de una manera no particularmente agradable ni amable, pero también es como una especie se establece como una especie de comunidad o de sensación de la comunidad a través del canto de Josefina. No se sabe muy bien si Josefina es un ratón degradado o un ratón sublimado, alguien del que dependemos o alguien del que nos burlamos un poco. Y entonces, claro, realmente yo cuando le decía, esto es el gran otro, ¿no? O sea, es alguien que permite la ilusión o la ficción de una comunidad incluso cuando hemos dejado de creer en la comunidad, ¿no? Sí, sí. Josefina es como el gran gluten cuando todos estamos avanzando fingiendo que creemos que esto es una comunidad cuando ya sabemos Sí. que no lo es. No, y no sé si te pasa, porque a mí me pasa con los cuentos de animales de Kafka, que en un momento me irrita un poco que sean animales. Digo, o sea, quiero decir, los empiezas a leer y son animales,
pero te das cuenta que no son animales, son otra cosa, digamos. Y que me parece a mí que la manera... Pero no son hombres tampoco. ¿Eh? O sea, Josefina, la eso es lo curioso. la cantora. No, a eso iba. Sí, Que están como en transición, ¿no? Hay Sí. como una especie de, están como en una especie de limbo entre la animalidad Sí. porque también sería muy sencillo decir, bueno, son animales que representan seres humanos o son seres humanos o animalísticos. sentimientos ¿no? humanos o tal. Y es otra cosa, ¿no? Tampoco es eso. Es muy raro eso. Tampoco es eso. Por eso yo creo como que en realidad como la transferencia que hace Kafka en el mundo de los animales es una transferencia a los arquetipos, ¿no? Sí. Entonces, Tiene una cosa muy, como, quiero decir, como mítica, antigua en el sentido de los grandes mitos, ¿no? En el siglo XX y predicados y propuestos por un tipo que trabaja en una aseguradora en Sí. Praga, ¿no? Pero quiero decir, me parece que la voluntad de él, no sé si se la formulaba de este modo, pero yo no puedo evitar leerla de ese modo. Tiene como algo de homérico o de antiguo, o sea, está proponiendo como Sí. figuras, ¿no? A mí hay un libro, fíjate, leyendo Josefina recientemente, me hizo pensar en Metterlink. Metterlink, que es De las un abejas. autor ahora está un poco como olvidado en general, ¿no? El libro de las abejas. Y Fue, eso, sí, claro, fue premio Nobel de Literatura y tiene como esta serie de vida de las abejas, vida de las hormigas y vida de las termes, y no sé si alguna más, incluso. Algo sobre las flores tiene también. Y es como una persona como que fue bastante precursor en el sentido como de descentrar, digamos, el pensamiento antropomórfico sobre los insectos, ¿no? O sea, como que el planteamiento con el que estudia a las abejas no es el de un apicultor o el de un experto en apicultura, sino el de alguien que trata de desactivar en su cerebro todo sentimiento humano para pensar el objeto abeja o el Es insecto verdad. abeja, ¿no? Sí, es verdad. Es muy Entonces, kafkiano. por ejemplo, la vida de las abejas comienza con una descripción muy detallada a escala abeja de lo que significa entrar en una colmena. Me parecía como... Es realmente prodigioso, ¿no? Porque por un lado, como de una manera parecida, lo que hace Kafka en los cuentos donde el insecto está alejado, digamos, del pensamiento humano, como Josefina, en el caso de Josefina, que es claramente, o el del rato, el topo, ¿no? ¿Cómo se llamaba el del topo? La madriguera. La madriguera. Sí, que es un tejón, ¿no? No se sabe Eso, muy bien, sí. nunca se explica muy bien qué es. Y está muy bien que nunca define exactamente de qué animal se trata. No, y además quiero decir, a mí es uno de los que más me gustan, Claro. porque la preocupación no está tanto en el animal, sino en lo que va construyendo, ¿no? En el entorno es la muralla china también Exacto. un poco, ¿no? Pero lo que consigue al hacer eso es que uno no lee el cuento de animales en clave policial, que es lo que haría al leer una fábula, ¿no? Ya. O al leer, por ejemplo, Rebelión en la granja, ¿no? Que uno está diciendo, entonces los cerdos son los comunistas, sí. entonces el caballo es el obrero oprimido. Sí. No, como que no hay una referencia, No, digamos, como corta ese vínculo Sí. referencial. No lees los textos de insectos en clave policial, interpretativa, sino que te abandonas a un pensamiento no humano. Y yo creo que ahí y quiero decir, esto que dices ahora me parece que es una muestra para mí inequívoca e incuestionable de genio, que es, si escribes relatos con animales, debe ser muy, muy costoso conseguir que no sean simbólicos. Y Kafka lo consigue. Claro. No hay simbolismo, no hay forma Exacto. de trasladar la experiencia de la metamorfosis o de Josefina a un común o a una cosa general humana. Exacto. ¿No? No hay simbolismo absoluto, ¿no? Exacto, sí, sí. Pues es la tentación más natural es la de la transferencia, ¿no? Sí. O incluso en los textos más políticos, la batalla de Watership, o algunos de estos como textos con conejos, ¿no? La transferencia de lo humano a lo animal. Y entonces, al final, los animales no son más que pretextos para hablar de lo humano desde un lugar corrido, periférico, para observarlo mejor o para observarlo de una manera refrescada o algo así. No, Kafka no, es como si en un punto su sensación de no ser más humano le hubiese hecho perder la tentación de establecer ese vínculo con lo humano. Sí. Y su investigación del insecto, del mundo mental del insecto, es la del insecto en sí mismo. Bueno, de hecho, para mí el texto animalístico... De hecho, perdona que te añada esto.
el dilema de Gregor no es cuando se convierte en el escarabajo, ya no se pregunta sentimentalmente por sus vínculos. No. Tampoco. Se ocupa por su supervivencia. Sí, sí. Pero por sus vínculos sentimentales no más. No. Solo en tanto en cuanto le sirve para sobrevivir un poco más, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y de hecho, como tú mencionabas como Josefina, tu favorito, y a mí el texto animalístico de Kafka, que a mí más, no es mi favorito, no es el más, pero es uno que a mí me intriga mucho, que creo que finalmente no es un relato que se publicó Max Brod, primero es como un relato breve, pero luego me parece que es parte de los diarios, estas cosas diversas, que creo que se llama Gracchus, el cazador, o algo por el estilo, no sé si te acuerdas de eso. No. Que es como una especie de descripción de un cazador que está todo el tiempo al acecho, en cacería y ascendiendo como montañas y atravesando bosques, etcétera, etcétera, porque es un cazador. Y no se ven animales. Quiero decir, el horror o el dilema o el chiste o la gracia es que no se ven animales alrededor de él y de algún modo se intuye que los animales lo están observando al cazador, pero el cazador no puede verlos, ¿no? Claro. Luego, ese no lo conozco. Sí. Pero me ha hecho recordar otro que también es muy enigmático, que es el de los chacales y los árabes. ¿Verdad? Donde hay un elemento muy enigmático por parte de los chacales que tienen una tijera oxidada. O sea, de repente aparecen como que me imagino que todo el mundo psicoanalítico es un festín, Kafka es un festín. No, y además, bueno, es que además hoy hablábamos con Ignacio y con Carolina. Para mí uno de los grandes momentos animalísticos de Kafka es en el médico rural, que está esta persona agonizando y de repente se abre una ventana y entran dos caballos, asoman la cabeza y miran ahí. No hay una explicación muy clara, sí. Pero evidentemente Kafka sintió, a ver qué pasa en los animales. Sí. Necesito aquí un elemento animal en ese sentido, ¿no? Es muy curioso. Yo hice un proyecto de sueños una vez y estuvimos como viendo un poco como el mundo de los sueños de Kafka y tal, y había otro sueño de Kafka que era el de un burro que nunca se pone en cuatro patas, que nace en dos patas y está permanentemente... Es un burro normal y corriente, como cualquier burro, pero bípedo, digamos, ¿no? Yeah. Y todos los burros a su alrededor como que tienen una gran estima por esa especie de gran salto social del burro, ¿no? Que básicamente es un personaje ridículo, ¿no? Porque tiene la panza brillante y, ¿no? Es como un señor también orondo, ¿no? Sí. Y bueno, después creo que tenemos que tocar un poco la relación Kafka-Borges, ¿no? Y leía una cosa de Piglia que decía que me parece que es muy interesante, que son Borges y Kafka como modelos de lectores, ¿no? O sea, Kafka como un lector en absoluta soledad, como se autonutre a sí mismo, y Borges como un lector que está acompañado por toda la idea de la biblioteca. Y yo me sorprendió mucho cuando fui a Praga, que creo que es lo más parecido a una especie de Macondo centroeuropeo, ¿no? Quiero decir, es el equivalente a Macondo. Y además está esa frase, está ese comentario de García Márquez, que él cuenta que cuando lee por primera vez La Metamorfosis, antes de publicar y de escribir nada, dice que lee la primera frase de La Metamorfosis y dice, se puede hacer esto, y que se pone a escribir desesperadamente. Que es como una especie de disparador absoluto para García Márquez, decir... Una llamada a la libertad total, No, claro, si se puede hacer esto, se puede hacer todo. Claro, no hay límites, ¿no? Y es curiosa la relación con Borges. Y además, yo fui al cementerio de Praga, donde está enterrado Kafka, que además, kafkianamente, Kafka murió antes de su padre y está en una misma tumba con el padre encima, que murió más tarde, ¿no? Lo cual no deja de ser una especie de destino kafkiano. Y lo más curioso de todo es que no en la tumba de al lado, sino en la siguiente, pero yo puedo mentir aquí y decir que es en la de al lado, no pasa nada, es una diferencia mínima, está enterrado Isidoro Borges. O sea, pegado casi al lado de Kafka hay un Borges enterrado. Es un poco curioso, ¿no? Yo creo que tienen una cosa compartida,
que es muy importante y que tiene que ver con este festival, y es su condición de ironistas naturales. Y no solo su condición de ironistas naturales, que era su condición natural, sino su mala interpretación del contexto que los ha ido leyendo después cada vez más reverencialmente y cada vez con una lectura más idealista, Sí. anulando su lectura ironista, ¿no? Sí, yo creo que tanto kafkiano como borgiano están Claro. mal entendidos. Mal ¿no? Como leídos, o sea, adjetivos. cuanto más, digámoslo así, que es lo que ocurrió con Cervantes desde el punto de vista también inverso, ¿no? O sea, Cervantes está en el canon porque se desactivó su condición cómica. Solo gracias a que se desactivó su condición cómica pudo entrar en el gran canon. Si los lectores contemporáneos del Quijote se rieran como se reían los contemporáneos de Cervantes, dirían, bueno, no, este libro no puede ser tan serio. No nos podemos tomar, no puede estar en el canon, es demasiado divertido. Y el Quijote, si lo miras un poco, es otro gran antecedente Claro, de Kafka, ¿no? claro, En ese sí. sentido, ¿no? Como la idea de alguien... Pero esta Es idea otra de- metamorfosis, quiero decir. Como que los dos han sido cada vez, y es muy probable que cada vez sean peor leídos en el futuro, ¿no? Porque claro, porque como cada vez serán, o esa es la, digamos, un poco como la sensación, que cada vez los lectores son leídos más literalmente, y Kafka y Borges especialmente son lectores que no pueden ser leídos literalmente, ¿no? Porque no se desactivan, digamos, pues son ironistas. Claro, pero ahí está la diferencia entre cómo se escribe y cómo se lee, ¿no? Sí. O sea, creo que Kafka y Borges, a mí me parece que, tal vez porque tenemos una lectura, no digo más sofisticada, pero más entrenada, me parece que escriben con una gran felicidad, paradójicamente, ¿no? Sí. Se ve claramente una cierta alegría en cada uno de ellos como escribe, ¿no? Sí. ¿En qué sentido de alegría? ¿A qué te refieres? Que eran felices escribiendo eso. ah. Quiero decir, quiero decir, la idea de Kafka como alguien que está torturado, Ende Sí. escribe relatos No, sobre la su tortura era la vida, obviamente. No, por sí. eso, pero me parece que había una especie de realmente... Quiero decir, hay una alegría en contar Sí, eso, ¿no? o sea, yo creo como que la literatura es el lugar donde desactivo el horror de la vida con una mirada irónica. Sí. ¿no? Que yo creo que eso es compartido entre Borges y Kafka también, ¿no? Totalmente. Sí, No, sí. y además, quiero decir, son dos escritores que cada uno en su estilo y a su manera proponen como geografías propias muy claras, los laberintos, los tigres, Sí. el insecto, los animales, etcétera, etcétera, pero que se las arreglan para convertirlos en elementos de universalidad, ¿no? O sea, Sí. que Sí. yo creo que es a lo máximo que puede aspirar un escritor, me parece, ¿no? Que las obsesiones muy personales, muy íntimas, no digo inconfesables, pero sí solo confesables a través de la ficción y de la literatura, adquieran un peso y un valor universal aplicable a segundos y terceros. Pero ¿no? ese legado es más creíble en Kafka que en Borges, porque Borges siempre tuvo una conciencia social activa. Incluso Bueno, cuando le leían 3.000 personas. Bueno, pero ahí está la diferencia entre el escritor Kafka, ¿no? edito y reconocido y el escritor que muere Claro, casi como una especie de secreto absoluto. Exacto, ¿no? y con muchos libros no concluidos, digamos. O sea, Sí. como que cuando acaba la propia diversión del libro, acaba la propia necesidad de escribirlo. Sí, ¿no? exactamente. Lo que lo vuelve paradójicamente hipermoderno y extraordinariamente convincente. Y también una influencia nefasta, de algún modo, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo era inédito, pero ya quería ser escritor, Sí. el caso de Kafka funcionaba un poco como un posible consuelo en caso de que todo saliera mal. Ajá. ¿No? No, es que decís, bueno, estaba la posteridad, ¿no? Que también un poco, supongo que Van Gogh funcionaría más o menos igual para los plásticos o los pintores, ¿no? Es como un personajillo que dices... ¿Y cuál habría sido tu Max Brod al que le habrías legado toda la obra para que no la destruyera no destruyéndola? Qué buena pregunta. No, yo creo que no tendría Max Brod. Porque yo me imagino a Kafka diciéndole a su padre, papá, ¿no me destruirías todos estos papeles? Sí, Sí, no, encantar ya, rápido. No, el padre le hubiera dicho, Franz, ya los destruí hoy a la mañana. Sí. No hace falta que me lo digas, ¿no? Pero también eso también es como una especie de, quiero decir,
volviendo a lo del principio, me parece que ya tenemos que terminar ya, ¿no? En 5 minutos, ¿no? Más o menos. No, y volviendo al principio a la idea de Kafka como animal, Sí, sí, o un espécimen de un determinado bestiario, sí. eso también a Kafka lo convierte en un animal muy personal, ¿no? La idea de lo inconcluso, la idea de lo no, la idea de... O sea, yo creo que lo que hace que Kafka se considere subhumano, que también es muy moderno, porque tiene que ver con la masculinidad, Ya. tenía una masculinidad frágil, ¿no? O sea, Kafka, ¿no? En eso también es hipermoderno otra vez, ¿no? Porque él piensa que lo que le vuelve subhumano es que no puede ser como su padre, que no puede formar una familia, que no puede amar a una mujer de manera constante. Claro, no pero al mismo puede- tiempo es un enamorado del amor. que no puede sobreponerse al asco físico de tener que hacer el amor, que no sea como Claro, pero es un gran romántico al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que es de una perversidad bestial. O sea, Ah, ¿sí? no sé, ¿has leído recientemente las cartas? O sea, Alguna yo cosa creo que cada tanto, no sí. se pueden comparar las cartas que escribe a Milena, por ejemplo, con las que escribe a Felice, con que tiene una relación sádica, yo creo, ¿Con directamente. quién? Con Felice. Con sí. Felice. Tiene una ahora relación sádica de dominación. O sea, es un histérico. sí. Es un histérico. Hace poco hay una película que está ahora en Movistar que creo que se llama Lo mejor del... No me acuerdo. Tiene un título nada kafkiano que es como los últimos días de nuestra vida, o lo mejor que es la historia de Kafka con Felice. Y como te lo muestra la película, que se supone que tú tienes que como sentirte, oh, mira, Kafka. Su cretino, ¿no? Es alguien Sí. que está todo el tiempo acercándose y distanciándose y cuando la otra avanza, Exacto. él retrocede, Exacto, ¿no? sí, es el histérico natural. Sí. Que no deja de ser una conducta muy animal también, ¿no? El animal que se te acerca y cuando tú lo quieres... Y muy retrocede. hipermoderna, o sea, es totalmente... El ghosting es Sí, exactamente, Era exactamente. el padre del ghosting. Exactamente. Sí, sí, sí. También, sí, sí. O sea, que en ese sentido, de manera voluntaria o involuntaria, no solo como fue un catalizador un poco de las cosas que estaban a punto de ocurrir, sino que sigue siendo hipermoderno hoy, ¿no? O sea, como su condición de pues, su masculinidad frágil, todo esto. O sea, El ese look, tipo de- ¿no? Tiene un look increíble, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Sudandismo de oficina un poco, ¿no? Sí, porque además iría- tiene, o sea, las fotos de Kafka es un poco como... ¿De qué vestiría? De mango, ¿no? Un poco. ¿Eh? Vestiría en mango Kafka, yo creo, ¿no? ¿Dónde vestiría? De mango. Sería como... no H&M, pero mango, ¿no? Es un mango, algo así, diría. Sí, pero además tiene esta cosa que no es ni... Es como las películas con extraterrestres, ¿no? El día que paralizaron la Tierra, ¿no? Que se abre el platillo volador y desciende alguien y es como... Kafka es muy, Exacto, muy sí. alienígena, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Muy sí. curioso. Quiero decir, yo creo que cuando lo ves a Kafka y ves las fotos de Kafka, Sí. volviendo a lo que decías al principio, se puede entender claramente lo que decías, ¿no? Su propensión y su fascinación de escribir relatos para animales, porque realmente no es exactamente humano, ¿no? Es Es algo cierto. como Es cierto, sí, sí. a medio camino, ¿no? Como una cosa incluso de estas cosas como tipo La Tempestad de Shakespeare, tipo Calibán, ¿no? Una cosa que no cierto. sabes muy bien Sí, sí, a sí. qué orden natural obedece, ¿no? Porque una de las grandes cuestiones de Kafka es precisamente la identidad. Y él no la corre hacia... él la corre hacia si su identidad es humana o no lo es en absoluto, ¿no? Sí. O sea, no hace como una variación a lo subhumano, sino a lo no humano directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Esa Sí. transferencia es la que es un salto cualitativo, ¿no? Sí, que lo que decíamos antes, que cuando Kafka designa un animal para un determinado relato de él, podría ser otro animal al mismo tiempo, ¿no? Sí. La elección de los determinados animales es bastante intrigante, ¿no? Es intrigante y extraordinariamente certera a la vez, ¿no? Al mismo tiempo. Es como el cuervo del Edgar Allan Poe, ¿no? O sea, como no Ya. podría ser ningún otro animal, ¿no? O Claro, sea, pero bueno, pero ese es el genio. sí, sí, sí. Y además es la voluntad involuntaria, pero yo creo que manifiesta de decir, voy a hacer un clásico, ¿no? O sea, esto va a quedar de algún modo, Max no lo va a quemar, digamos, no lo va a destruir finalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí. Así es.
Yo tengo un poema de Ángel González que quiero leer, que es maravilloso, pero leyendo como cosas de animales y me parecía como que está bien para cerrar y no sé si luego, Carolina, ¿hay preguntas del público? No, no hay. ¿Te parece? Leemos el poema de Ángel Sí, González. encantado. Se llama Introducción para las fábulas de animales. Me parece que es un buen cierre. Me parece ¿Te muy bien. parece? Dice así. Durante muchos siglos la costumbre fue esta: aleccionar al hombre con historias a cargo de animales de voz docta, de solemne ademán o astutas tretas, tercos en la maldad y en la codicia, o necios como el ser al que glosaban. La humanidad les debe parte de su virtud y su sapiencia a asnos, leones, ratas, cuervos, zorros, osos, cigarras y otros bichos que sirvieron de ejemplo y moraleja, de estímulo también y de escarmiento en las ajenas testas animales, al imaginativo y sutil griego, al severo romano, al refinado europeo, al hombre occidental, sin ir más lejos. Hoy quiero, y perdonad la petulancia, compensar tantos bienes recibidos del gremio irracional, describiendo algún hecho sintomático, algún matiz de la conducta humana que acaso pueda ser educativo para las aves y para los peces, para los celenterios y mamíferos, dirigido lo mismo a las amebas más simples como a cualquier especie vertebrada. Ya nuestra sociedad está madura, ya el hombre dejó atrás la adolescencia y en su vejez occidental bien puede servir de ejemplo al perro para que el perro sea más perro, y el zorro más traidor, y el león más feroz y sanguinario, y el asno, como dicen que es el asno, y el buey más inhibido y menos toro. A toda bestia que pretenda perfeccionarse como tal, ya sea con fines belicistas o pacíficos, con miradas financieras o teológicas, o por amor al arte simplemente, no cesaré de darle este consejo: que observe al Homo sapiens y que aprenda. Muy bien, genial. Es como un postulado muy kafkiano, ¿no? Sí, También sí, la sí. idea de ya.